de tu vientre enfermo. Cada sentir una mano ajena mientras te espera. Amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más, a un nuevo espacio, a una nueva conversación, a un nuevo recorrido en el que hoy vamos a compartir con un entrañable conocido, el estimado y gran amigo Diego Ulloa. Bienvenido a Exacta, hermano. ¿Cómo están, amigos? Gracias por la invitación. Un aplauso para ustedes y también para toda la gente que nos está escuchando en este podcast. Totalmente. Oye, qué Muchísimas chévere gracias. Encontrarnos aquí con compatriotas en estas tierras lejanas. Sí, ¿no? Aunque no es tan difícil tampoco, somos 400,000. Es verdad, Claro. es verdad. Un día les ganaremos, tal vez ya somos más ecuatorianos que españoles. ¿Te imaginas, cachas? O sea, sería como la venganza de la reconquista. A la reconquista. Yo creo que con el reggaetón ya les estamos recolonizando, ¿sabes? Con el reggaetón, la bachata. O sea, el día en que suene como en una discoteca vallenato para cerrar las discotecas, en ese momento ya sabes que en realidad ganaste esa batalla. Las próximas elecciones tal vez los latinos escogen el presidente, ¿verdad? Imagínate, oye, pero eso es algo como que analizar, un punto a analizar, porque no tenemos representantes latinoamericanos en el Congreso, pese a que somos Es tantos. verdad. Y en Estados Unidos sí Sí que hay pasa. representantes hispanos, Es pero verdad. aquí en España más bien hay un representante africano que es muy conocido por la manera en que llegó en patera y Wow. luego era mantero y fue sumándose a diferentes causas hasta que en realidad pudo llegar y hacerse un espacio en el Parlamento. Pero Sí. nosotros, bueno, yo tengo la plena seguridad de que al menos no debemos conocer, porque yo no tengo conocimiento, pero debe haber alguien Seguro ahí que esté sí. escalando. Y si no hay ahora, habrá en las próximas generaciones, ¿no? Este es como un debate interesante, ¿no? Ahora con la globalización, todo se mezcla, ¿no? Y Ajá. tiene sus cosas buenas, también puedes tener sus cosas malas desde donde lo veas, ¿no? Porque o sea, ponerse a pensar se pierde la identidad de los lugares, pero al mismo tiempo es ¿qué identidad estamos hablando en estos tiempos en donde la globalización, en donde todos nos mezclamos con todos? Entonces hay como un debate interesante ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, Mm. pero algo negativo de la globalización, ¿qué podría ser algo negativo? Como que se El- pierden las tradiciones, la identidad, ¿no? Pero también dices, al final, ¿qué es qué, no? ¿Qué importa más? ¿Una identidad o importa más que la gente esté bien, que la gente esté en paz, que la gente pueda alimentarse, estudiar, compartir sus culturas? O sea, realmente es como... Porque desde donde cachas lo que hay veas. muchísimas tradiciones que quizás no deberían seguir siendo tradiciones, Total, sino que ajá. se romantiza el hecho Total. de que porque se han venido haciendo de generación en generación y a lo mejor deberíamos plantearnos, pararnos a preguntarnos y quizás lo que se viene haciendo de generación en generación no está mal. Ajá. O sea, si a mí me pides escoger un bando, yo sí digo, mejor mezclémonos todos, evolucionemos Claro. y encontremos una mejor realidad, ¿sabes? A decir, no, es que no debemos de permitir, no solo digo en cuestión de España, sino que a veces también hay en Ecuador gente muy xenofóbica que dice, están viniendo muchos extranjeros, estamos perdiendo nuestra identidad, no sé qué. Sí. Y es como al final, ¿qué estás defendiendo? ¿Una bandera, un pedazo de tela, una identidad que al fin y al cabo sí, o sea, tienes una nostalgia, o sea, un cariño por cómo naciste, por las tradiciones de tu país, pero también lo más importante es el bienestar de los humanos, ¿no? Ese paradigma es súper interesante porque cachas que Ecuador tiene 1,5 millones de migrantes regados por todo el mundo y ha recibido alrededor de 300,000 entre venezolanos, colombianos, haitianos en la última temporada. Y aún así existe como que ese estereotipo. Total. Hay la estadística también de que una familia, un integrante de cada familia ecuatoriana, al menos un integrante de cada familia ecuatoriana es migrante. Sí. Y aún así... A mí no hay nada que me chille más, que me chirríe más que un ecuatoriano siendo xenofóbico. Es como, ¿pero de qué me estás hablando, Claro. sabes? ¿Con qué Somos- cara? Sí, exacto, exacto. Y ese vienes de O sea, un país que sobrevive gracias a la migración, que Totalmente. gracias al dinero que mandan desde el extranjero sobrevive, y luego cuando un extranjero viene a tu país te portas xenofóbico, o sea, Sí, es que yo creo que en realidad, aparte del humor negro, entonces sí, o sea, no... Sí existe como... Es muy notorio esa...
ese mestizaje, ¿cachas? Porque en una misma ciudad te puedes encontrar indígenas muy nativos y en realidad como ya hijos de migrantes de tercera generación que en realidad puede, entre comillas, no parecer de la misma raíz. Yo he escuchado varias veces, no conmigo, no, sino que con mis primos que tienen, mis primas tienen otros rasgos más blanquitas, más no sé qué. Y le dicen, ay, tú eres la tacungueña, no has de ser. O sea, ¿por qué? Entonces, claro, todo eso es como que súper paradójico. Sí, hay muchos estigmas todavía que hay que ya eliminar, pero es difícil, ¿no? Porque también de dónde nacen, creo que somos un país lleno de miedos, lleno de una historia que nos han hecho tantas cosas malas, que es muy también ecuatoriano tener miedo de todo, sentir un poco de resentimientos a cualquier cambio, ¿sabes? Porque realmente venimos de tantas cosas, del feriado bancario, del terremoto, de unos gobiernos de mierda, de una lucha de clase súper fuerte, de la colonia. O sea, somos un pueblo que ha sufrido mucho. Entonces también es un poco entendible todos esos miedos al cambio, todos esos miedos a que venga gente distinta, todo eso de rehusar a perder las tradiciones. Como... ¿Victimizado crees, de alguna manera? También. Yo no sé, yo a veces es difícil la relación que uno tiene con su país porque a mí me encanta Ecuador y tengo un montón de amigos, pero también hay como esas concepciones de esta xenofobia internacional e interiorizada, de ese racismo, de ese clasismo que a veces me cuesta lidiar y como para entenderlo digo, ¿de dónde nace eso? Y digo, es que somos un país que es súper pobre, que obviamente vas a tener miedo que un extranjero te quite el trabajo si ni siquiera hay trabajo para ti, si vives con las justas, si estás siempre a la merced de que venga un gobierno y empeore aún más las cosas. Entonces intento entender, no justifico, pero digo, quizá viene de ahí, de un país que ha sufrido mucho por décadas y siglos. Claro, bacán ese análisis porque yo he pensado, pero desde la observación de la semántica, ¿cachas? Porque tú te pones a cachar y dices como que, por ejemplo, te llaman, ¿no es cierto? Dice, Diego, mande. Sí, mande. ¿Por qué mande? Total. ¿Por qué mande? O te preguntan, ¿cómo está? Buenito nomás. Con la salud, ¿qué es más? Dices que, pero, ¿y sabes dónde también está eso? Que no somos muy conscientes, que el pueblo ecuatoriano y en sí toda Latinoamérica no luchamos por nuestros derechos y no exigimos las cosas. Y eso es malo, políticamente lo digo porque, mira, por ejemplo, Francia, les quitan, no sé, a los jubilados, les aumentan 3 años de jubilación, o sea, 3 años más para que puedan jubilarse, sí. Y ellos salen a las calles, queman los bancos, o sea, hasta que no consiguen un cambio, realmente no se rinden. En cambio, el Ecuador es muy difícil que levante la voz solo son como comunidades, si no son los indígenas, el pueblo casi nunca habla. Exacto, nunca es que existe esa dicotomía tan por tantos arrasgada, años de vivir loco. bajo la sombra del patrón, de vivir en la colonia, de que siempre bajemos la cabeza, de que no pidamos lo que nos merecemos y lo que es nuestro, ¿sabes? Había, en el 2019 fue este paro, el último que fue el súper... Fue fuerte, sí. ¿No? Que se levantaron todas las poblaciones, o bueno, parte de la población indígena, y fueron a reclamar, querían votarle al presidente y demás. O sea, luego de eso, o sea, yo entendí que esa lucha venía para evitar que suban el precio de los combustibles. Uh-huh. Y claro, la interpretación de esos es lo que primero tienen a mano. Entonces, ¿qué ejemplo van a dar? Daban el ejemplo del tractorcito, de las papas. Loco, o sea, yo escuchaba burlas de ese tipo de ejemplos y las descripciones, o mejor dicho, o sea, los comentarios despectivos de que, puta, o sea, dejen trabajar, manden a los indios a la casa, al campo, están dañando la ciudad, no sé qué. Yo decía, loco, si no te suben el combustible, no es un beneficio común. Lo irónico, ¿no? Lo contradictorio de... Ahí se quejaban tanto de que el paro no les dejaba trabajar. Ahora el país no puede trabajar por los apagones de luz, que es culpa del gobierno. Y yo no veo el mismo nivel de odio que alimentaba el paro como ahora alimenta los apagones. Ahora es como que la gente, bueno, nos toca. En cambio, cuando los indígenas salían a las calles a pedir sus derechos, la gente les odiaba. Y ahora que el gobierno, por su mal trabajo de estos años, les quita la luz, ¿por qué no salen a protestar? ¿Sabes? También hay como una doble cara, una doble moral como que molesta un poco, ¿sabes? Sí, yo creo que somos en realidad así un poco
camaleónicos, diría yo. Sí, por eso te de digo, alguna manera. Es un difícil, tampoco se puede juzgar porque también después de tantos años de la pandemia, de tantos paros, también es entendible que la gente no quiera otro paro, no quiera otra situación política complicada. Entonces, hay tantas variantes, es un tema difícil. Yo cacho que, a ver, y ahora ya entrando un poco desde tu punto de vista, desde tu observación como escritor, o sea, ¿qué riendas tomarías como para sacar, no sé, algo de... Se te conoce mucho, más bien dicho, o sea, parto de esto, quizás que debería empezar por la raíz, ¿no? Empecemos, todo viene desde el nucleolo, así. Imaginemos que, o sea, tú estás escribiendo algo de una película de humor, ¿no? O sea, ¿qué tomarías de la historia contemporánea que vive? Quizás no el Ecuador, porque sería muy... O sí, no sé, eso. Ya te dejo abierta la pregunta, más bien. O sea, yo siempre creo que igual la comedia, yo veo como también la buena comedia también es una... ¿Cómo es ponerlo en palabras? La buena comedia cuestiona el poder, cuestiona las personas que están arriba, ¿sabes? Ajá. Para eso de alguna manera se creó la comedia. En los orígenes se reían de las autoridades, de los reyes. O sea, era una manera que tenía el pueblo de cuestionar esas cosas que no estaban de acuerdo, ¿sabes? Y yo creo que a veces el Ecuador se olvida de ese poder que tiene la comedia para reírse del poder político, de los ricos, de la gente que siempre está en una situación de poder. Y más bien a veces se tiende a hacer esa comedia que en cambio se ríe de los indígenas, de las mujeres, de los homosexuales, que más bien son comunidades que están como con menos derechos y en una situación de desventaja, y debiera de ser lo contrario, como que en ¿no? plan vulnerabilizarlos. Sí, más bien cuestionemos a la gente que está arriba y que son unos vergas y se aprovechan de su situación de poder para hacernos mierda, y a través de la comedia cuestionemos eso y critiquemos eso. Pero bueno, yo creo que ese es un poder que tiene la comedia. Ahora que estoy escribiendo una nueva película, estoy como redireccionándolo hacia allá, como si ya es que voy a pasar un año escribiendo una película que también tenga algo que a mí me haga sentir orgulloso, ¿sabes? Como decir, no solo reír por reír, sino que también haya ahí algún mensaje, un buen mensaje detrás, ¿no? Pero cagadazo en realidad si es que se le hace desde, o mejor dicho, si toma el camino, las aristas de la comedia, porque a mí me parece como de entre los diferentes tipos cinematográficos a observar y analizar, lo más complejo para mí es la comedia. Creo yo. Yo creo que, por ejemplo, en el drama, bueno, se puede contar una historia triste y calar ahí en la empatía. Pero, quizás... por ejemplo, ahora creo que la comedia está teniendo un nuevo renacer, en plan como, no sé si viste Pobres Criaturas o El Triángulo de la Tristeza, que son comedias súper de gags, de mucha crítica, de mucha caricatura, pero también tienen unos mensajes súper fuertes sobre que critican el poder, que critican los roles de género, que critican un montón de cosas, y me parece súper bueno eso que se esté haciendo. Cachas que, bueno, por mencionar algunas películas contemporáneas, ¿no? Pero yo he visto algunas entrevistas de Cantinflas. Uh-huh. Y el man súper crítico, o sea, como tras cámaras, tras bambalinas, una persona demasiado seria. Sí. Mencionaban que era déspota. O Chaplin cuando pasaba el Holocausto, él imitaba a Hitler y lo satirizaba. Y esa película del Gran Dictador pasó en el 42 o en el 43. O sea, mientras estaba pasando la Segunda Guerra Mundial, él se ponía ese bigote y lo ridiculizaba al máximo, y a través de la película criticaba todo lo que eran los nazis. Entonces también se perdió esa costumbre realmente de usar a la comedia como una herramienta de cambio social, de crítica, ahí hay un poder muy fuerte, ¿sabes? Entonces, si es que regresamos y observamos a estos grupos que en realidad serían como los grupos minoritarios, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Todo esto como cogerlo con cierta delicadeza. Sí, que será como una situación de vulnerabilidad. Pero ¿no crees o minorías, que siempre es ¿no como crees una que minoría? Es más bien desensibilizar, hacer humor sobre estos grupos? O sea, bueno, pues hay como varios formas de verlo. Yo creo otra cosa que también es importante si formas parte de un colectivo
estás en la libertad de reírte de tu realidad porque la conoces de cerca, ¿sabes? Si, por ejemplo, yo soy negro, puedo hacer chistes de negro y puedo reírme de las estupideces, de cómo la gente me juzga, de las cosas que son mentira o de las cosas que son verdad, ¿sabes? Porque formo parte de esa comunidad y tengo el derecho a reírme de mí mismo. Creo que lo mejor de la comedia es que tú te rías de ti mismo también. Pero de que venga, por ejemplo, un comediante lleno de privilegios que no conozca esa realidad y se aproveche de ese prejuicio para sacar la risa fácil. Porque eso también pasa. La verdad de la risa fácil muchas veces sale de que... ¿Qué es reírte? Reírte es como... Dicen que la comedia viene de la distancia, ¿sabes? Es como un mecanismo que tiene tu cuerpo para decirte, yo no soy esa persona, ¿sabes? Es como, sí entiendo, pero yo no soy esa persona. Sí, entonces, a veces la risa se usa también para humillar y decir, me río porque yo jamás sería esa persona, ¿sabes? Entonces, también hay que diferenciar de dónde viene la risa, porque también puede estar la risa que en cambio viene de la identificación, de decir, sí soy así, pero nadie se atrevía a decirlo, y sí soy así, ¿sabes? Viene de un dolor, de una identificación, pero también viene la risa fácil de alejarse, de decir, qué patético que es, yo no soy así. Entonces también es importante cómo concibes la comedia y de dónde sacas el humor, ¿no? ¿Vos le cachas a este comediante español que reventó, o sea, explotó en fama y ahora llama a diferentes personas adelante y hace chistes con ellos de sus condiciones, entre ciegos, minusválidos, a gente famosa también estuvo ahí, Sergio Ramos, y se burla conjuntamente de ellos, y ellos se ríen de sí mismo, y eso es como que contagia al que está al frente. Me parece súper más chistoso, no sé, ver... a Ben Stiller haciendo un stand-up de alguien con cáncer no me va a causar tanta risa como que alguien que tiene cáncer y conoce la realidad se sube a hacer un stand-up y se cague de la risa de su condición, de los desafíos del día a día porque lo conoce de cerca, ¿sabes? En psicología se menciona un medidor de salud mental y es precisamente eso, como que la risa de uno mismo es sinónimo o un medidor de salud mental. Pero yo creo que necesitamos más reírnos de nosotros mismos. Siempre y cuando no seas esquizofrénico, quizás, claro, ¿cachas? Estés ahí consumiendo ketamina y te estés burlando de ti en el espejo, pero viendo a lo mejor un fantasma. Claro, o sea, como que tiene obviamente sus aristas. Pero topo este tema de la comedia es porque en realidad, como te decía antes de empezar, cacho que tienes varias conversaciones por medio de podcasts y diferentes entrevistas en donde te preguntan mucho de Enchufe TV, pero no sé yo qué tan gustoso estés tú ya después de tantos años de seguir hablando de eso, pero por eso le direcciono más bien como sacar eso que debes tener un montón de experiencia, que la comedia que tiene algo muy profundo filosóficamente hablando, ¿no? Sí, a ver, primero con respecto a Enchufe, yo estoy súper agradecido de Enchufe porque fue mi escuela, o sea, el 80% de las cosas que sé, porque yo estuve de guionista en Enchufe 2 años, entonces de las cosas de escribir guiones, el 80% es gracias a Enchufe, que eran súper exigentes, entonces realmente sí se pedía un nivel alto, o sea, si el guión no funcionaba, te lo rechazaban y ya estaba, entonces sí nos exigió a nosotros como guionistas dar lo mejor de nosotros mismos, entonces siempre estaré agradecido con Enchufe porque fue para mí una escuela. De ahí de estas concepciones de la comedia que he ido ahora pensando, son cosas que yo me cuestiono todo el tiempo, ¿no? Como, ¿qué es lo que hago? Muchas veces me cuestiono, me estoy sintiendo orgulloso con lo que hago, realmente es algo que me inspira a mí mismo. Y últimamente como que he tenido como un pequeño despertar de quiero hacer cosas de ahora en adelante que sí me pueda sentir orgulloso, ¿sabes? Y por eso he dejado de hacer muchas cosas, apuntado a otras cosas y estoy en un aprendizaje constante, ¿sabes? Tal vez ahora pienso esto, pero mañana cambio de opinión, pero siempre digo desde mi humilde opinión, desde lo que estoy viendo, creo que es normal cambiar en la vida tu modo de pensar y ahora en este momento de mi vida estoy como siendo mucho más crítico con las cosas que hago y pensando en el futuro de hacer cosas que realmente me llenen más. ¿Vos cachas que parte de tus creaciones socialmente ya son como un chiste in situ? Por ejemplo,
A ver, se me viene alguno, no sé, de los sketches de Ajá. Enchufe, por ejemplo. Como me sociales que la gente lo... Por ejemplo, que cuando empiezas una fiesta, ¿no es sí. cierto? Como Yo siento que Enchufe sí marcó una cachas, generación. cosas ajá. así como esas, Que pero nos hacía varias. falta, ¿sabes? No teníamos nuestro Chavo del 8, no teníamos nuestro Pataclown, no teníamos nuestro video match, ¿sabes? Como algo que nos haga sentir, que construya esa identidad, ¿sabes? Yo creo que Enchufe sí ha ayudado a construirnos un poco una identidad. El otro día estaba viendo justamente un post de unos TikToks, de algo que un TikTok era como en los comentarios decían como las series que les marcaron o algo así, y de los ecuadores decían siempre Enchufe TV, y dije, es que es verdad, hubo toda una generación que hablaba como los personajes de Enchufe, que cogían las frases y las hacían Exacto, eso es a lo suya. que me refiero. Y luego exacto. hubo un tiempo que todos los grupos de amigos tenían un chichico, todos los grupos de amigos tenían unas amigas de Camilo, y era como chistoso, ¿no? Ver qué tan grande llegó a ser, ¿no? Orgullo. Yo sí me siento orgullo. Sí, ¿no es sí. cierto? Claro. Yo me siento al fin. súper feliz de haber formado parte de Enchufe. Es como, creo que en mi vida han pasado 3 grandes suertes y una de esas suertes es haber podido entrar en Enchufe. Estar en ese momento idóneo para haber entrado en Enchufe en el inicio, porque luego Enchufe ya también se fue transformando, pero yo realmente estuve desde el inicio y sí me siento muy afortunado de haber vivido ese proceso de cerca. Bacán, bacán. Bueno, rebobinemos un poco porque como te dije, como diversifiquemos un chance. Ahora nos encontramos, pues, para los que en realidad a lo mejor no sepan, estamos en España, en Madrid, Estamos en Madrid. precisamente, en la casa de Duque de Sesno, para Así ser es. exacto, Joder. de Sesto, en la casa de Duque de Sesto. Cuéntanos un chance, ¿qué te trae por acá? Ahorita estoy estudiando un máster de guión acá, ¿En dónde? en Barcelona, En en la SCAC, que es una universidad de cine que me parece súper buena. Justo ahí estudió Bayona, que es el director de la Sociedad de la Nieve. Y bacán, es súper top la universidad y estoy súper Pásale la contento. factura de la cuña, pilas con eso. Ya ahí tienes una factura. Claro, o sea, para pasarte a vos, porque Ok, los ok. manes no nos van a dar. Vean la Sociedad de la Nieve en Netflix. Y inscríbanse en SCAC, ya tienes 2 facturas. Tómale los datos, Kat, tómale los datos. Yo debería de cobrarles a ellos, yo estoy haciendo la mención. Claro, por eso nosotros te pasamos a ti, Ok, tú a ok. esos. Efecto en cadena. Entonces estoy estudiando ese máster de guión ahí, estoy súper feliz porque, como te decía, justamente estoy en ese proceso de saber qué es lo que realmente quiero hacer, y una cosa que siempre me ha gustado mucho es escribir. Y estoy como perfeccionando, entendiendo realmente cómo funciona un guión. Siento que antes lo hacía desde una cosa muy empírica de ir probando y fallando. Y ahora como que ya estudiando esto puedo como entender un poco más qué es realmente un guión. Creo que no es una ciencia para nada escribir un guión. No es nada científico, nada que se pueda medir, que se pueda calcular, que haya una fórmula. Hay algunos profesores que te dicen, hay esta fórmula y esto, y es que realmente no. Pero entender, conocer las herramientas que puedo usar para escribir mejor. Estoy como en ese proceso y me gusta bastante, la verdad. El empirismo, claro, tiene estas dos vertientes, ¿no? Desde el empirismo teórico y el empirismo práctico, que los dos terminan siendo, o claro, que el resultado de los dos termina o debe terminar en una coalición de funciones. O sea, ya sea que aprendes por experiencia, que de todas maneras tú estudiaste cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte de esa experiencia teórica se junta con luego sentarte a escribir, enfrentarte al papel en blanco y resulta claro, o sea, una... Sí, porque antes lo que pasaba es que escribía y solo me guiaba básicamente por el gusto. Era como, ¿me gusta o no me gusta? Pero saber realmente con la experiencia, Claro, con bacán. herramientas, decir, ¿será que esto va a funcionar o no va a funcionar? A medida que vas conociendo más, vas leyendo a otros guionistas, vas compartiendo opiniones, dices, esto que me gustaba es por esto. Y esto que no me sonaba tan bien, que no sabía ni ponerlo en palabras, ¿por qué no me convencía? Es por esto, porque un guión debe funcionar así, debe de existir esta fuerza, debe haber esto otro, y a veces, si solo lo haces por el gusto, a veces no tienes ni las
palabras para defender tus decisiones, que me costaba mucho Claro. antes. Como decías, que creo que está bien que pase esto y algo me dice que eso está bien, pero a veces te preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué estás seguro de eso? Y no tienes ni las palabras ni las herramientas para defender las decisiones. Es la que tomas. estética nada más. Me gusta porque Ajá, me gusta. del instinto, que está bien, o sea, un artista también debe de partir del instinto, pero en el cine, que es un arte que tienes que comunicarlo con más personas, que es un arte que es súper cara, que involucra a un montón de gente, sí tienes que ser como más exigente con las decisiones que tomas, ¿sabes? Ya tanto desde el guión, desde la dirección, desde la actuación, o sea, defender tu punto de vista, defender las decisiones que estás tomando, y a veces sí necesitas estudiar para conocer eso de ser. ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco? Wow. Ya yo soy la persona menos disciplinada del mundo. Si yo quisiera pedirle algo a Dios en este momento, es la disciplina, porque me cuesta tanto. Yo ya entiendo que estas cosas de voy a hacer un hábito de escritura, despertarme todos los días a las 9 de la mañana y crear ese hábito, nunca lo voy a lograr. Entonces yo lo que hago es digo, ok, tengo que presentar esta sinopsis, este tratamiento, este guión, me voy a encerrar 5 días. Y me encierro 5 días y algún día me despierto a la 1 de la tarde y comienzo a escribir a la 1 y me quedo hasta las 2 de la madrugada y al día siguiente me entra una frustración y paso hasta las 7 de la noche sin poder escribir nada, pero dije, esos 5 días no voy a hacer nada más. Y no importa, será en esos 5 días, habrán horas que escriban, horas que no, entonces entro como en ese bucle y que me funciona, es la única forma que tengo de hacerlo. Y ahí voy como, y a veces, y lo mejor de la presión del último día, ya llego al último día y he escrito la mitad y digo, tengo un día y ahí sí me pongo a escribir como loco y salen las cosas. Y otra cosa que también es muy importante que me he dado cuenta en la escritura es volver y volver y volver y volver a escribir. Antes yo decía, no, ya acabo el primer borrador y no quiero volverlo a ver, ya que se grabe, esté bien o esté mal. Y no, es que realmente volver a escribir es dejar reposar una semana, volverlo a ver con otros ojos y estar súper abierto a volver a cambiar, a mejorar y estar ahí en un proceso que a veces cuesta, a mí me cuesta mucho, es bastante frustrante a veces y te llenas de un montón de ansiedad Claro. y de miedo, ¿sabes? Pero es lo que hay. Sí, no, sí, es de hecho mierda. Sí, a veces no sé en cuáles pueden ser las semejanzas entre escribir un guión y escribir una investigación, pero es como sabes de dónde quieres partir porque tienes al menos el título, ¿no es cierto? Bueno, al menos como te comparto cuál es la visión que tengo yo desde más o menos haciendo una analogía de lo que te pasa a ti. Pero de ahí para adelante es buscar referencias, leer, Sí. escribir, busca esto, luego te levantas al siguiente día y esto me pasa a mí, ¿no? O sea, como que esta basura escribí ayer, pero si tiene hasta faltas ortográficas, o sea, saca, luego vuelve a meter otra cosa y se va ensamblando así como un Frankenstein, ¿cachas? Entonces, pero de todas maneras, he escuchado que escribir es como, y bueno, también en la práctica, ¿no? No quizás de guiones, pero sí que escribir es como un ejercicio que mientras más escribes, Sí. mejor sale. Obviamente, yo a veces leo las cosas que escribía antes de entrar en Enchufe y dije, ¿qué cosa es esto? ¡Qué vergüenza! Obviamente, como cualquier cosa, no solo escribir, todas las cosas, a medida que lo vayas haciendo más, ganas como un sexto sentido. Ajá. Que te permite conocer, es que esto me parece que sí, esto me parece que no, y vas desarrollando ese gusto, esa habilidad. Pero sí, yo ahora lo que creo que es más importante, si tuviera que recomendarle a alguien para que se enfrente a la escritura, yo creo que lo principal es que sí te guste lo que estás escribiendo y principalmente en la narrativa, que ames a tus personajes. Realmente crea unos personajes que te gustan, que te parezcan buenas personas, que te parezcan, o sea, no solo buenas personas, pueden ser unos cabrones, pero que digas, yo me identifico con esa persona, yo he vivido o ese dolor, o esa ambición, o tengo amigos que son así, o me gustaría pasar una tarde conversando con ellos, ¿sabes? Cuando realmente amas al personaje del que estás escribiendo, sientes más gusto de sentarte frente a esa hoja en blanco, porque dices, wow, ¿qué le haré vivir ahora? ¿Cómo le enfrento a esto? ¿Cómo que hago que llegue a aprender eso que necesita aprender? Porque cada personaje eres tú y esa necesidad de aprender algo. Es como, no sé, yo ahora pienso
es que realmente me he dado cuenta que los cambios sociales solo se dan con la política y necesito compartir ese pensamiento que tengo. Entonces creo un personaje que está opuesto a eso, que vive su vida estando totalmente en contra de esa idea, y creo una historia en donde él tenga que vivir una aventura para que al final comparte ese pensamiento. Y eso es lo que hace una buena historia. Tú cuando vas a ver una buena historia no es tanto, cuando te hace feliz una historia no es tanto porque, ni sabes, se enfrentó con un dinosaurio y luego le echó un cohete y le explotó la cabeza. No, las buenas historias tú dices, sí, ok, se enfrentó con un dinosaurio, pero lo que pasó es que el héroe descubrió que uniéndose a su hermano y dándole valor a la familia, pudieron hacer un plan increíble y vencieron al dinosaurio, y no solo trajeron la paz a la ciudad, sino que los dos hermanos se fueron a vivir juntos. Esas historias que tienen un mensaje que van más allá son las que realmente te hacen feliz y te hacen salir del cine con wow, ya con ganas de recomendarla y de volverla a ver, ¿sabes? Qué ejercicio tan cagado, loco. Sí, es súper difícil. Claro, con razón, claro. Porque tú no solo tienes la línea de la trama, que es no solo la historia que estás contando, sino debajo también estás metiendo lo que le llaman los guionistas el tema, tu tesis, debajo de la historia, que es lo que usualmente la gente, hay también un mensaje que te están dando, un punto de vista de ver el mundo, ¿sabes? Entonces es como construir esas dos cosas es lo difícil. Wow. Claro, y te identificas con tus personajes tú. Totalmente, y es que no sé, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una historia de una chica que vive en Cuenca en sus 16 años y sus papás se van a divorciar, y entonces inventa una mega mentira para que sus papás no se divorcien. Y ¿sabes qué es lo interesante de la escritura? Es que a veces te llega a ti la idea y tú dices, wow, esta idea estaba cansísima, pero no eres consciente de por qué te gusta. Y es cuando comienzas a indagar en la historia y dices, pero ¿por qué me gusta tanto esta historia? Y ahí llegas a la conclusión y dices, es que yo he pasado por algo similar. Inside. Es como ¡boom! Y a mí me parecía tan interesante esa historia porque yo nací en Cuenca, conozco lo conservadora que es la ciudad, conozco lo que es que tus papás se divorcien, y decía, wow, me puedo identificar con ese personaje, puedo entender su dolor. Catártico, pana. Súper catártico. Por eso te digo, tú tienes que querer a tus personajes, y ese es uno de los mayores errores de la gente que escribe. A veces se enamora demasiado de la historia, del giro, de la peripecia, que se olvida totalmente del personaje. Pero qué cagado. Y luego, ¿cómo regresas de ese vuelo? Es súper difícil. Por eso te digo, es tan difícil a veces escribir, porque a veces uno se enamora de cosas de las que no debe enamorarse. Se enamora de que la típica es que, mira, me imaginé esta historia en donde un detective descubre que el asesino es su hija y la hija de pronto ha sido su hermana, así como cosas así. Y tú dices, ya, pero no me cuentes qué es lo que le pasa, cuéntame quién es ese detective, pero por qué él quiere descubrir el crimen, qué significa para el crimen, qué tiene que aprender en esta historia. Y a veces no tienen eso, y al final te cuentan una historia que no saben ni por dónde llevarla, que al final sales ni chicha ni limonada. Que dices, siempre pasa esa peli, que pasan un montón de cosas, pero tú dices, ya, ¿y por qué existe esta película? O sea, ¿qué va más allá de tanta bala, de tanto giro, de tantas sorpresas? ¿Sabes? Ahora entiendo por qué te encierras, pues, loco. Sí. Porque si no sales o emputado o así súper. Pero sabes que yo creo que algo happy. saludable de escribir es que también tengas alguien con quien rebotar tus ideas. Porque encerrarse solo a escribir al papel no es lo más saludable. O sea, siempre ten alguien de confianza que le puedas mandar tus manuscritos, que le puedas conversar de tu idea. Para ese rebote es muy bueno porque te sirve para ti mismo cuestionar. Por ejemplo, yo ahorita te puedo contar una historia que a mí me parece genial. Y de pronto tú me preguntas, ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿Y por qué se termina así? Y ahí es, si yo puedo defenderlo, es que estoy yendo por un buen camino. Porque al final hay veces que no puedes defender tu historia y esa es una mala señal, ¿sabes? Ok. ¿Y quiénes suelen ser tus rebotes? No sé, hay gente como, por ejemplo, no sé, mi amigo Julio es una persona que yo su talento, o sea, me encanta cómo escribe, me encanta lo que hace, y es alguien que yo puedo confiar y que también entiende lo que a mí me gusta. Entonces a veces se me ocurre una gran idea y le cuento y le digo, ¿qué te parece? Y me dice, me gusta esto, pero esto no le entiendo, está flojo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Qué estás tratando de decir con esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿De dónde va? Entonces siempre o sea, es ese bueno. es un tip, ¿no? Para alguien que quiera empezar a escribir desde el empirismo. O sea, total. Que se siente, crea un personaje, sí, o sea, le dé en realidad una personalidad. O sea, que él se invente, si es que va a ser como un personaje
desde tu ejemplo, una adolescente, pues que le dé una historia familiar de Totalmente. la infancia, adolescencia. O sea, más que nada, o sea, yo no estoy diciendo que el mensaje es lo más importante. De hecho, es contradictorio porque el mensaje es lo menos importante. El mensaje puede ser lo más cliché. El mensaje puede ser... los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Ese es el mensaje que yo quiero El decir. plan Rosa de Guadalupe, Ajá. dices. O puedo decir, mi mensaje es que gracias a Dios tú encuentras la felicidad. Puede ser ese el mensaje. De hecho, tú ves los mensajes de las películas y siempre son súper clichés. Por ejemplo, Buscando a Nemo. Mira, Buscando a Nemo, la trama es increíble. Es un papá que tiene que cruzar Claro. todo el océano para encontrar a su hijo. Claro. Ya esa historia es increíble. Ajá. Pero lo que a ti te hace feliz y te mueve el corazón es el mensaje. Es cuando tú amas a alguien, tienes que dejarlo ser libre. Y eso es súper cliché. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que te viste Buscando a Nemo? No, hace 2 años, pero mira, acuérdate qué pasa. Merlí, que es el papá, siempre lo está sobreprotegiendo a Nemo. Y no es hasta que él se huye, que él no acepta la idea de que él puede a su hijo dejar ser libre. Entonces cruza todo el océano porque es necio. Él dice, tengo que proteger a mi hijo siempre. Él tiene que estar junto a mí. Y el aprendizaje al final de la película es que él tiene que liberar a Nemo para que todos se salven. Y es solo cuando aprende eso que es feliz. Dice, ok, un padre no puede sobreproteger a su hijo. Tiene let it be. Entonces es un mensaje que ya lo han hecho 50,000 películas antes. Pero unes una buena historia con un mensaje cliché y es una buena película. Claro, me volaste la cabeza. Yo entendí Nemo de una manera completamente distinta Pero de tal cuando vez lo vi, ¿cachai? inconscientemente entró, porque a veces uno no es consciente, ¿sabes? Dices, ay, qué lindo, me hace vibrar el corazón, pero ni entiendo por qué. Y es tal vez muchas veces ¿Te inconscientemente. has visto Armagedón? No me he visto recién. Me lo vi de niño, no te podría decir. Obvio que habrán excepciones, habrán películas que no tengan mensajes, habrán buenas películas que solo están para divertir y que sí es loquísima porque los efectos especiales son increíbles y los giros te hacen volar la cabeza. Pero yo siempre creo que las buenas películas tienen algo más que te dicen. No solo es la historia, siempre hay un mensaje, siempre hay alguna reflexión más profunda que está ahí detrás. Diego, hermano, ¿cuántos años tienes? 32. 32. Y vas por escribir tu tercera película. Sí. ¿Qué tan cagado puede ser enfrentarte a ese reto? Desde ya ahora una experiencia, ya tienes experiencia, tienes un recorrido, escribes ya tu tercera película. O sea, como no es poco, ¿cachas? Como para decir, bueno, este es el camino que hay que tomar. Sabiendo que, claro, si rebobinamos un chance, pues en realidad hay diferentes maneras en las que uno puede hacer las cosas. Pero siempre es bueno tener pautas de saber cuáles son los puntos cardinales a los que se puede seguir. Según tú, ¿cuáles serían esos puntos cardinales? ¿Cuáles serían mis consejos? Sí, consejos, sí, claro. O sea, lo consejos que te digo, yo recomendaciones, pautas. Yo creo que debes de querer a tus personajes. Quiérelos de verdad. Esa será la mejor forma de vencer la hoja en blanco porque te va a dar una emoción. No, ya, bacán. Ajá. Perdón, te corto un chance. Claro, sí. Eso está clarísimo. Pero lo que me refiero yo es como desde la parte de la producción. Ya, te creaste ya tú. Alguien. Ya ok. tienes, o sea, como el Desde la proyecto producción. Ajá. Wow, cada proyecto es diferente, ¿sabes? Yo, por la primera película que la hice, por suerte yo solo fui uno de los guionistas, entonces no tuve que comprarme el pleito de producirla. Eso ya lo hicieron la productora. Pero la segunda sí la produje yo. Y fue súper complicado, y más que nada en Ecuador, que no hay muchos... Ahora ya creo que ni hay fondos, o sea, estamos súper mal. Antes al menos habían fondos públicos que tú podías participar con tu proyecto, pero ahora es súper complicado. Yo creo que si quieres escribir una película, el camino que puedes seguir es apuntarte a muchos laboratorios que ahora están haciendo. Hay como esta nueva cosa que es, en todo el mundo salen laboratorios de guión. Entonces tú participas con un guión y si te seleccionan, ellos te acompañan en tu proceso de escritura por 1 año, por 6 meses. Y lo bueno de eso es que le da validez a tu proyecto. Es como que dicen, si tú ya saliste de un laboratorio, es porque tu proyecto es bueno, y eso ya llama la atención de otras productoras, de otros festivales. Entonces, es por ahí, es súper difícil porque hay ahora mismo en el mundo habrán 50,000 personas con un guión bajo el brazo. Entonces, realmente tienes que... O sea, para meterte en un festival necesitas difícil. la validación de Sí, una siempre. institución. Necesitas
Yo, por ejemplo, en Amor en tiempos de likes pasó algo muy raro, que no era una película pensada para festivales, no era una película pensada para que gane fondos estatales, sino era una película comercial. Ya sabíamos desde el inicio eso. Entonces nosotros lo que hicimos, que fue un modelo muy diferente, es que como yo era influencer, yo conocía muchas marcas, entonces yo me fui a las marcas con las que había trabajado y les dije, tengo una película, ¿quieren pagar por publicidad en la película? Entonces fue eso, vendí la película como un elemento de publicidad y así la financié. Es una locura, creo que en el país nunca se había hecho algo así. Entonces solamente la financiamos con marcas privadas. Y bueno, también, por ejemplo, el municipio de Cuenca también nos ayudó con un fondo, pero la mayoría fue de empresas privadas. Pero ya no lo volvería a hacer así, porque una de las cosas malas de eso es que tienes que hacer un montón de product placement, tienes que seguir ciertas líneas de... ¿Qué es un product placement? Es cuando dices, por ejemplo, y recuerden que esta juguito Paquita está riquísimo. En la película. En la película pasada que decía, ay, verás que te voy a comprar ese mueble, vi que está bellísimo. Entonces pasaba eso. Pasaba un montón. O por ejemplo, verás que mi papá tenía un 500 y yo tengo que heredar el mismo carro. Entonces, como ese tipo de cosas. Que la gente no se daba cuenta. Habrá gente algunas que sí se dieron cuenta, pero la gente en general no se daba cuenta, pero nosotros como guionistas sí nos limitaba un montón porque sí o sí tenía que la escena pasar en el auto tal, sí o sí tenían que estar bebiendo café en tal escena, entonces sí era un trabajo que era como muy difícil de y lograr. luego te dan como que después los resultados de si es que la película aumentó ventas y eso. Yo no sé si... O sea, no, o sea, las marcas no te van a pedir eso. Yo creo que también las marcas que entraron, también había una voluntad de apoyar al cine, ¿sabes? Como quiero apoyar, me gusta el proyecto y está cool porque más allá de las ventas... A ver, tú antes de que McDonald's haya llegado a Ecuador, ¿cómo sabías que McDonald's existía? Por las películas. O sea, realmente uno no es consciente de el poder que tiene el cine publicitario ahí. Sí, es que precisamente por eso te pregunto, porque imagínate cuántas cosas no nos meterán a través del... Es que es así. Por eso ahí andamos todo elevados, viendo, enfocados en cuestiones que a lo mejor por ejemplo, ni deberíamos prestar Wilson, atención. de la del náufrago. Yo en mi vida hubiese sabido que Wilson era una marca de pelotas si no Loco, fuera... ¿qué dices? FedEx. ¿Quién sabe que era FedEx, cachas? ¿Entiendes? Bueno, hasta ahora no se entiende muy bien, pero más se allá sabe que es de entrega de y de las reparto. ventas que hayamos dado, no hayamos dado, yo creo que esas marcas que salieron en nuestra película se metieron en la mente de las personas y saben que eso existe, ¿sabes? Yo recomendaría a las marcas que se metan más en películas porque ahí está realmente la forma de darse a conocer. O sea, ¿tú recomendarías a las marcas meterse a películas? Sí, sin exigir tanto, porque lo que pasó es que a nosotros nos exigían algunas, no todas, pero sí nos exigían, porque es que tiene que sonreír así y decir el nombre 3 veces. Y es como, no, también tiene que ir como sutil, ¿sabes? Claro, así como que... Ajá. Te invito a una Fiora. Te invito... No quiere... Sí, está buena. O incluso reírse, ¿sabes? Que, ay, qué fea que esté esta Fiora. Ya, obviamente no el espectador Pásale no se... la factura de la... Pilas. Mentira. Pero sí entiendes el punto al que Sí, voy. sí, claro, totalmente. Por eso, al mismo tiempo, digo como que qué bacán, hay maneras de moverse para Sí, poder ejecutar tu proyecto. Y al mismo tiempo me da también esta otra... idea imaginaria de qué tantas notas no te meten en la cabeza cuando ves algo. Y al menos ahora que hay muchísima facilidad, imagínate cómo se producen en serie, o sea, como manufactura en Netflix, en Prime, o sea, todo eso tiene que ser financiado, loco. Total. ¿Y qué no te meten ahí? ¿Cuánto habrá pagado McDonald's a todas esas películas en las que salían comiendo en los McDonald's? No sabemos, realmente ahí había un trabajo de marketing súper grande. Y el problema del Ecuador es que las marcas no tienen esa concepción, son muy tradicionales. Entonces las marcas dicen, mi típico comercial de televisión de, venga a supermercados Pepe, 3 salchichas a $1. Que esa publicidad es como, ya no me muestres eso, quiero cambiar de canal, ¿sabes? En cambio esta otra publicidad sutil que vas mostrando el producto a la gente me parece mucho más útil que la otra tradicional. Pero el problema al que voy es que yo pude hacerlo porque yo era un influencer que había trabajado con esas marcas y había esa confianza. Pero de ahí que vaya un cineasta que no es influencer, que no haya trabajado con esas marcas, no le van a recibir, y eso es una cosa que no está bien, porque
si las marcas tienen la oportunidad de apoyar al arte y aparte sacar un beneficio, que lo hagan, ¿sabes? Claro, claro, claro. Eso es como una relación ahí. Un win-win, ¿sabes? Claro, ganamos todos. Después de un pequeñísimo receso, esta vez sí ha sido pequeño receso. Porque, Express, flash. Sí, la verdad. Porque ha habido en anteriores ocasiones que el receso duraba más que el podcast, weón. Ya. Era como que, ya sentémonos, a ver, quiero terminar con esto. Aquí Para solo que- fue un tiempo para tomar un agüita y ya. Sí, y ni te llenaron el vaso de agua, ¿no es cierto? Ya le mandamos No, al no, John. está bien, sí tengo tranqui. ¿Tienes? Si Sí, no te sí. comparto un chance A ahí, ver. loco. De una, loco. De una. Ya me quedé yo sin agua, pan. No, mentira, cacho, sí tengo. Ve, ñaño, te quiero hablar de un tema polémico, loco. Ok. Respecto al proceso creativo. Sí. Pero siempre está hablando de clichés, ¿no es cierto? De que alcohol para crear, drogas para crear, son un coadyuvante. ¿Tú crees que benefician al momento del proceso creativo? ¿Te alteran la imaginación? ¿Te dan otro punto de vista? ¿Te despersonalizan? ¿Las has usado? Yo nunca lo he hecho. Y creo que tampoco conozco amigos que lo hagan. No sé, es que depende del arte también, ¿sabes? Si eres, por ejemplo, no sé, un pintor abstracto que tiene una arte súper personal y súper abstracta, digo, tal vez sí le funciona, ¿sabes? Como el Don Luigi Stornaiolo, Ajá, un bazuco sí. para pintar. De seguro, loco. bueno, no sé. No sé qué habrá pasado. Sí. No, yo recuerdo, o sea, hay Creo una que él sí entrevista. dijo, Sí, ajá. hay una Yo creo que él entrevista. sí dijo. Pero no es una entrevista, hay un video, loco, en donde el man está pintando y dice como que, ya, préndete el bazuco, o sea, hazte el bazuco. Qué Y empiezan a fuerte. fumar y él y pinta y hablan de, es que el arte, o sea, sí está bacán, pero por eso te pregunto, loco. Como Sí, es que sabes que yo a veces digo, creo que escribir es el arte menos instintiva de todos. En especial si escribes guiones, porque, a ver, si escribes poesía, tal vez si estás pegado a un norteño y escribes unos versos así súper locos y súper Ajá. inspirados y te dejas llevar y te sale un poema, wow. Pero escribir guiones, escribir dramaturgia es difícil porque un guión es una estructura, ¿sabes? Ajá. Una novela tú te puedes dar el lujo de, bueno, cuento la historia de una mujer que tiene que recuperar su reino y te puedes dar la libertad de que mientras va a traicionarle al rey se queda viendo un campo de amapolas, y ese campo de amapolas le trae el recuerdo cuando ella de niña, no sé qué. En la escritura, en la literatura te puedes dar esas libertades. Pero cuando escribes un guión que sabes que tienes 90 minutos, no puedes escribir cualquier cosa, ¿sabes? Tienes que estar como súper racional y súper pilas. Entonces, no sé, no creo que estar borracho o estar high te pueda ayudar. Aunque no sé, todavía... Desde la despersonalización ¿Cómo? con el LSD, con la ketamina. Es que no sé. Yo diría así, desde mi poca experiencia, yo diría que es muy difícil porque hay un primer paso de escribir un guión que sí es súper de inspiración. Por ejemplo, a mí lo que me sirve mucho es ir a caminar un montón, así estar ahí como loquito en la calle, o sea, pensando así, solo caminar, que el simple ejercicio de caminar te deje así como relajarte y dejar que tu historia te lleve y decir, ¿y si pasaría esto? ¿Y si pasaría esto? Entonces, ese proceso luego llego a la computadora y es ya una cosa súper racional, decir, escojo esto, no escojo esto, esto funciona, me lleva a esto, necesito llegar acá. Entonces, yo digo, estar borracho o estar drogado me costaría muchísimo porque sí tengo que estar como con la mente súper concentrada. Claro, entiendo. O sea, sí, porque aparte de que ya de por sí, si es que te metes en un personaje, en los personajes que vas haciendo, a eso súmale, claro, los defectos que pueden producirte dentro de la despersonalización. Además, no sé, ya no vuelves, loco. ¿Sabes también qué pasa cuando estás high y luego lees lo que has escrito y dices, esto me parecía tan chévere y ahora es tan estúpido? Claro. A veces pasa eso y he escuchado a mucha gente que le pasa eso, que está como high y
que escribe unas cosas, unos testamentos, y luego lo leen y dice, mira esta estupidez que escribí mientras estaba así, porque también a veces las drogas te hacen ver la vida de una manera que no es la real, ¿sabes? Te hacen amar muchas cosas de una manera exagerada y tal vez puedes como enamorarte mucho de lo que estás escribiendo cuando quizá no tiene ningún sentido. Rompemos nuevamente el cliché, loco, porque cuando nos reunimos, cuando conversamos con el Beto, saludos al Betín, hijo de puta, va a morir también, arrecho el Beto. O sea, yo sí le decía, loco, porque cuando veas las ilustraciones de él... Pero es que por eso te digo, yo por ejemplo de dibujar, de pintar, creo que sí es una arte mucho más instintiva, entonces ahí sí yo sí diría, sí, pegarte una biela o usar algún tipo de droga, tal vez sí te ayuda porque es un arte que nace desde el instinto, desde el gusto personal, del dejarse ir. No, pero verás, a donde voy es que, por ejemplo, rompemos nuevamente el cliché porque te decía, cuando veas una ilustración del Beto, dices, puta, o sea, ¿qué es esto, weón? Como que cerdos ahí mezclado con flores y reyes mezclados con caballos, o sea... Se me ocurren como que peces con cactus, así haciendo una ósmosis en donde se... ¿Cachas? Okay. Y dice, yo, o sea, le digo, Beto, ñaño, pásate el dealer. Claro, acólate ese dealer. Y el Beto no toma ni alcohol, loco. El Beto no toma ni café, pana. El Beto no consume ni azúcar, loco. Oye, entonces tal vez el estornayolo no fumaba ni cigarrillo y nosotros lo estamos usando. Claro, claro. Pero sí, o sea... Tal vez, ¿sabes? El Beto, salíamos a pegarnos unas bielas con el Beto. Puta, peguémonos, Beto, una biela. Sí, dale, loco, vamos, no sé qué. Beto, ¿qué estás tomando? Puta, ya te acabas la de Ginebra. Aquarius. Y con eso se pasaba la noche, ¿no ves, no? El man con él, o sea, sí, loco. Y abstemiazo, loco. Y luego, en realidad, él lo que decía era que no hace falta. O sea, ¿cuántos como vos no me tendrán como un adicto? Me decía, pero en realidad no para nada, loco. Y ahora contigo nuevamente rompemos el cliché. Sí, yo creo que es muy difícil. No sé, hay de todo. También conozco unos actores que en cambio antes de salir a escenario se pegan su media de norteño, claro. ¿Sabes? Y yo digo, ¿cómo actúas borracho? Y lo hacen súper bien. John ha sido más bien de dejar las drugs para hacer las cosas bien. Ha sido así. Claro, hemos estado empezando la casa por el tejado, güey. Okay. Contrario. No ha sido así, claro, loco. Con razón que nada sale. No, ñaño, ¿te deja Bisdete hacer una peli? Si lo haces bien, sí. 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 Si lo haces bien, sí. Al plan de... ¿Cachas que en Alemania se hizo pública una empresa que te cobra 200,000 euros por criogenizar tu cuerpo el tiempo que tú quieras? Es decir, tú puedes ir y decir, bueno, me quiero congelar 200 años o 100. Okay. O, bueno, no sé, no voy a mentir tanto al respecto, pero sé que existe esa empresa. ¿Pero sigues vivo todo ese tiempo? Congelado. Qué denso. Pero es plan Futurama, ¿cachas? Fray, así, como que te despiertas y puta, ¿qué pasó aquí? Vacilas con la bisnieta de tu pelada. ¿Cachas? ¿Sí? Claro. Qué fuerte. Plan literal Futurama, ¿cachas? Te encuentras con un viejito que ha sido tu sobrino. Claro, pero... bueno, mira, o sea, ya ahora que partimos de eso, te criogenizarás. Qué fuerte. Y sí, me criogenizo y después de 50 años llegan los aliens y todos somos una mierda. Imagínate, puedes encontrar cosas buenas o cosas horribles. Los aliens. Sí, ponte, ¿tú crees que no están ya entre nosotros? O tal vez ya están, ¿sabes? ¿Te planteas tú este tipo de cosas? Yo no me criogenizar ni cagando, ¿no? Muy peligroso. No, o sea, ponte, me despierto en una realidad peor que esta. No creo que pueda ser peor que esta, pero todo puede ser Es que esa es la aventura, pues, loco. Ajá. No te pagas vos, por ejemplo, un tour a cualquier lado así de... No sé, un tour, loco.
dices, bueno, voy a pagar 1,000 euros. No, por irme aparte a un ya me tour. ha costado mucho entender la sociedad actual. No quiero ponerme en la labor de entender otra sociedad con nuevas leyes, con nuevas cosas, Hijo, nuevas redes sociales, nuevos trends de TikTok. ya te cacho. Vos que entiendes la sociedad actual, explícame un chance. A Porque ver. yo si no, No entiendes tampoco. No, o sea, yo más bien Yo veo tampoco que... entiendo quién te ha dicho a ti que yo entiendo. Tú ahorita. Medio. Pero, o sea, yo sí lo veo en realidad como una aventura a la que valdría la pena. No sé si unos 100 o 200 años es que Sí estaría sería como desprenderse cool, es de verdad. todo, ¿cachas? Porque tú sabes que a lo mejor no vas a tener la oportunidad de... Sería como reencarnar, ¿sabes? Como morir y Pero en volver tu a- misma persona en tu y con mi- conciencia. Pero ya toda la gente que conocías no existe. Es como que es nacer de nuevo. Pero es aventurarte. ¿De qué podrías nuevamente O sea, sí estaría cool ejecutar porque tu- a mí sí me da curiosidad de saber cómo irá a ser la sociedad de aquí en 300 años, ¿sabes? Qué denso. Sí, mira que en 300 años hemos cambiado un montón. En el siglo XVIII, ¿cómo éramos? Claro. O sea, imagínate en 20 años a raíz de... Sí. ¿Hace cuántos años es en realidad de libre acceso el Internet? O sea, yo te digo que soy del 92, yo sí siento que el mundo ha cambiado tantísimo. Yo cuando era niño no había internet. Ajá. Yo la primera vez que entré a usar un chat de internet era a los 11 años y era una cosa que se llamaba IRC, que era una pantalla negra con mensajes que te mandaba, ¿sabes? Eso ya nadie se acuerda. Esa era la primera vez que yo chateé por internet. Eso fue antes del Messenger. Antes del Messenger. Ya nadie se acuerda de eso. Era literal, una pantalla en negro que tú escribías mensajes. Y creo que era como, buscabas temática, como latinos, futboleros, así como que ahí mandas mensajes. Una cosa que ya ni me acuerdo porque me acuerdo que un primo mayor me llevó una tarde a un cyber y yo veía que él se mandaba mensajes ahí. Una cosa súper rara. Yo no entendía, ¿sabes? Porque tú, ¿de qué año eres? Del 91. ¿Y no te acuerdas que antes del Hotmail habían otras vainas ahí? Mijo, es que yo llegué ya al Hotmail, loco. Aparte de que yo vengo de prácticamente un pueblo, La Tacunga. Yo también, ¿cachas? yo era de pasaje y te digo, pero yo también viejo, o sea, porque yo conozco gente de mi edad que decía, no, a los 8 años en mi casa ya había internet, yo ya mandaba mails y esas cosas. Ajá. Y yo digo, yo no, yo recién a los 11, 12, porque un primo me llevó a un cyber y de ahí habré vuelto a tener internet en 6 meses y a mi casa lo instalaron cuando yo ya tenía 16 años, ¿sabes? Entonces, realmente, no sé, pues, cómo sería el inicio, era otra cosa. Verás, ahora que mencionas esto de Aliens, el otro día nada más hablando de series producidas en como manufacturas en línea, me vi una miniserie de los seguidores de Ah, esa de Netflix, de los alienígenas. un man. Un francés, creo. ¿Eres ese? No, de ese una secta, Era un gringo, loco, Era que el man decía que él era hermano de Cristo, que habían venido los Ya. aliens y le habían llevado a Qué él loco. a comunicarse. Y estaba en esa misma mesa, estaba Buda, estaba Mohamed, estaba Cristo, bueno, y algún... Ay, es que la gente sí está bien loca. Es que necesitamos creer en algo, Aguanta, ¿sabes? loco, porque verás, aparte de eso... Pero o ¿cómo sea, la gente le cree? O sea, porque tiene un mensaje súper... o sea, es preciso, loco. Porque en realidad él publica un libro. Y el libro es público como... O sea, él publica un libro como a los 25 años, ¿no? Y alguien que vio un alien alguna vez, como un objeto no volador, se detuvo en medio de la nada y eso lo vio él y lo vio un granjero que estuvo a kilómetros. Entonces él se quedó con esa duda de ¿qué es? Entonces, después de buscar, o no, ni siquiera buscar, después de un tiempo encuentra un libro que tenía una imagen en la que representaba algo parecido a lo que tenía este objeto volador. Coge el libro, lo lee y le busca al escritor. Entonces le dice, yo vi lo que tú acabas de representar en este libro. Y así le empiezan a buscar varias personas a él. Entonces él crea un conglomerado de personas. Wow. Y luego este conglomerado de personas empiezan ni siquiera a vender la idea,
sino que a tratar a las personas que empiezan a llegar a él, a difundir el mensaje que tiene el libro. Y así realmente es un grupo de personas actual. El tipo vive en la India, ¿cachas? O sea, no es que él ya se murió hace un montón de años. O sea, él vive en la India. Según él, invirtieron ya... ¿Pero tú crees que es verdad lo que él dice? Buah, loco, es que yo precisamente conversaba de esto con mi chica y decíamos como que en realidad el mensaje es bastante contundente porque es imposible negar desde una observación amplia de que exista vida más allá de la nuestra. O sea, eso es imposible. Al menos desde mi perspectiva, ¿no? Imposible creer que seamos los únicos. Y de ahí que en realidad existan mensajes, o sea, súper paranoide, sí, claro, pero de ahí a creer que en realidad existan este tipo de mensajes que son difundidos para en realidad hacer un conglomerado de personas que crean, no, una paja mental terrible, pero que sí creo, para contestarte con así un monosílabo, sí, loco. ¿Sí crees? Sí, ¿tú? ¿En qué? ¿En los aliens? ¿O en este señor? En los aliens, más bien, a ver. Sí, o sea... Y que se comunican así como para... Es que más que decir que creo, es como que... No es que no crea, sino que necesito una prueba, ¿sabes? O sea, yo sí soy como muy realista en, ok, me puedes decir de que habrá gente, ok, pueden haber 50,000 aliens en el espacio, pero hasta no verlo no puedo creer, ¿sabes? Y nunca he visto, no hemos visto como humanidad alguna señal, ¿no? Entonces me cuesta creer en algo que no lo veo, ¿sabes? Pero, ¿cachas que los gringos, el país más mentiroso del mundo, o sea, como que dijeron, sí existen? Esos, o sea, y es como que un punto de partida, o sea, ya porque esos dicen sí existe. O sea, no, tampoco debe ser así. Pero, ¿cómo se llama el ufólogo? El ufólogo de Ecuador. ¿Y el Rodríguez? Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, creo que es, ¿no? Ya, él tiene un montón de relatos, loco, sí, de gente que han ido con militares a observar y tienen registros, tanto personales como... Tal vez sí existen, quién sabe, ¿no? Creo que hay cosas, otras cosas que tenemos más pruebas de que existen y a veces no queremos creer. Como, por ejemplo... No sé, que el mundo se está yendo a la mierda y somos súper reacios a aceptar que... Sí, de ley, eso sí. ¿Cachas? O mira el conflicto palestino-israelí. Está pasando aquí a unas millas y nos negamos a aceptar la gravedad del asunto, ¿sabes? Continuamos con nuestra vida como si no pasara nada cuando hay gente muriéndose cada día así. Es que como no es con nosotros, se le resta ese interés. Pero eso también y esa empatía. Es interesante, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Qué decidimos creer? ¿En dónde ponemos nuestra fe y nuestra voluntad de creer? Eso también es interesante, ¿no? Porque hay problemas reales de los que podíamos accionar activamente, pero a eso le restamos importancia y más bien creemos como... No sé, te digo la gente que es muy religiosa, por ejemplo, que pasa mucho... Yo siento que pasa mucho en Ecuador. La gente es muy religiosa, pero al mismo tiempo es muy de derecha y para mí eso es un poco contradictorio. Porque Jesús era casi comunista, en plan, el man que literal dijo, ningún rico va a entrar al reino de los cielos, ¿sabes? ¿Qué más comunista que decir eso? Ya, dele. Y una persona que ama a Jesús, una señora que ama a Jesús, te va a decir los comunistas son una mierda. Y para mí es como esa contradicción, no lo entiendo. En plan como gente que tiene su cuenta a $3 millones, pero al mismo tiempo es súper cristiana y es como que digo... ¿Cómo compaginas esas dos realidades? Sí, digo, es que la gente decide qué creer, en dónde poner su fe y en dónde no. En lo que nos conviene. En lo que nos conviene. Y creo que por eso hay todas estas sectas y todo estos, ya sean líderes religiosos o estos coaches, Daniel Javif, que levantan tanta gente, porque a veces sí necesitamos como seres humanos a alguien que nos diga qué creer y esa seguridad de que lo que estoy creyendo está bien y me va a traer paz. Claro. Y nos hace estar sordo de las otras cosas de las que no quiero creer. Juegan con las emociones, ¿cachas? Juegan con tu necesidad de creer en algo. Creo que la vida es tan abstracta, tan confusa, tan incierta,
que todo este agujero negro de dudas, incertidumbres es muy difícil de lidiar y prefieres que alguien venga y te diga, tranquilo, para tú ser feliz tienes que creer en que existen ovnis y nos salvarán. Y tú dices, sí, esa es la solución. Y me olvido de todo el mundo tan complicado y extraño que es. Y luego haces estupideces, ¿sabes? Mira esos casos de todos esos seguidores de esa secta que se suicidaron porque el líder les dijeron que consuman veneno, ¿sabes? Y dices, ¿cómo la gente llega a ese punto? Claro. Y es porque el mundo es muy caótico. Terapéutico esto, loco. Yo ya me iba a unir a esa secta de los... o sea, pero... Está bien, también es importante creer. Obvio que necesitamos creer en algo, pero hay que ser críticos con lo que creemos. Hermano, tú te mueves o parte de tu creación y de tu profesión es también esta creación de contenido, estar en medios, en redes. Y siempre se te ve feliz, jovial, dinámico. ¿Eres así o ese es tu alter ego? Yo sí creo que soy optimista. O sea, en relación, más que ahora estando en Europa me he dado cuenta, no sé si es del ecuatoriano en sí, pero tal vez sí es por eso que te decía que como pueblo hemos sufrido bastante, que somos felices con cosas sencillas, ¿sabes? Aquí yo a veces veo a la gente de Europa que se amarga por unas cosas que yo digo, pero ¿qué es eso? ¿Sabes? A veces tú ecuatoriano, un domingo te encuentras con tus amigos, te abres unas cervezas, ya eres feliz, ¿sabes? Sí. Te encuentras a jugar 40 con tu amigo, comienzas a chismear y ya eres feliz, no necesitas nada. Puede el país no tener luz todos los días de la semana, el gobierno estarse llevando la seguridad social, tus papás divorciados en la mierda, pero a veces con cosas sencillas nos ponemos felices. Y eso es algo bueno, ¿sabes? Porque en un mundo que tienes tantas razones para estar triste, sí es bueno que encuentres felicidad en esas cosas sencillas, bacán, ¿sabes? Como en conversar, en salir a bailar, en ver una película. Entonces, se puede decir que sí, que eres sí, ahora optimista, que también tengo, o sea, mis épocas súper negras. Claro. Pero algo que me gusta de mí mismo, que agradezco de cómo funciona mi cerebro, es que puedo un día estar en la mierda, así que sí me pasa que odio el mundo, tengo la visión más pesimista, pero me voy a dormir y me despierto ya distinto. Ah, bacán. O sea, ahí, ahí se resetea RAM, ¿no? Sí, la verdad es que mi cerebro a veces sí se resetea. A veces puede ser que demore 2 días, pero se resetea y digo, ¿por qué estaba tan triste por esas pendejadas, sabes? Súper resiliente. ¿Y cómo son tus temporadas negras? Que yo creo que hay mucho síndrome del impostor, mucho de decir no tengo talento, soy una mierda, hablo pendejadas, no sé nada, todo lo que hago está mal, el mundo no va a cambiar, todo lo que haces es inútil, el sistema ya está muy corrupto, tú no puedes hacer nada por mejorar las cosas. Pero luego dices, bueno, desde tu trinchera, desde acciones pequeñas se van haciendo cambios. Sí, está ¿no? chance cagado como eso de recuperarte del autosabotaje, porque se te queda ahí un rato. O sea, sí hay un chuchaqui mental que hay que trabajarle. ¿Haces terapia? ¿Vas a terapia? Yo no hago terapia, pero te va a resultar estúpido lo que voy a decir, pero a mí me calman mucho los videojuegos. Yo pensaba que me ibas a decir no creo en los psicólogos. No. Tengo una teoría, leí otra vez una teoría interesante de la terapia que va a ser muy controversial, no la defiendo, pero la sociedad se ha direccionado por un camino de poner a la terapia como la única solución posible y como creo que romantizarla demasiado, porque también es verdad que la sociedad ahorita tiene tantos problemas mentales y tantas crisis de salud mental porque el sistema es el causante de eso. Vivimos en una sociedad súper capitalista, súper materialista, que darle la solución a la terapia nos cega a buscar un cambio más profundo. Porque la gente dice, no, ya estoy súper deprimido, mi vida no tiene sentido, mi vida está vacía, voy al terapista y me olvido de que tal vez el cambio debiera de venir de otro lado. No digo que no vayas a terapia, pero a veces la terapia está ahí, te calma esa sensación de que debiera de haber un cambio más grande. ¿Me cachas? Te voy cachando, sí. Pero ya te dije hace un rato, y aparte, o sea, es como cagado la terapia pensar es a tu una velocidad. cosa un poco
privilegiada también. ¿Quiénes Claro. pueden ir a terapia? Es como ahora es muy común decir, pero es que él no está bien porque no va a terapia. Pero a ver, ir a terapia no puede ir todo el mundo. Es un privilegio, en especial en Ecuador. No todo el mundo puede costearse un psicólogo, un tratamiento psiquiátrico. No sé, es difícil. Claro. Y está bien que vayas a terapia. No digo que no vayas, pero no descuidemos las otras cosas. No solo por ir a terapia, ya mi vida está en paz y no exijo que las cosas cambien de un nivel más estructural. Reitero, volvamos a salir a las calles, volvamos a exigir nuestros derechos, seamos críticos con todo lo que pasa, ¿sabes? Ahí está como diferentes frentes. Oye, bacán, esta primera que nos dijiste, la etiopatología, claro, bueno, el origen más bien, etiopatología, creo que es la sociedad en una primera instancia, porque te va dando las pautas de que tienes que seguir para estar sano. Es que yo digo también ahorita, en general, todos estamos, no sé si por la pandemia o por cómo está el mundo, siento que todos estamos como mentalmente muy agobiados. Y tal vez sea por culpa de este sistema que también nos pone unas exigencias muy altas, ¿sabes? El simple hecho de que también todo está conectado, las redes sociales, cómo te comparas con todo el mundo. Ya no solo te comparas con tu vecino, de ley. te comparas... Imagínate esa ansiedad y esa exigencia que te están ahí catapultando todo el día. Y la sociedad es súper capital. Yo sé que suena aquí a disco rayado, pero está todo el día. Tienes que tener mucho dinero, tienes que comprarte estas marcas, tienes que tener un auto, tienes que casarte, solo así serás feliz. Son un nivel de exigencia y como seres humanos no le ponemos un stop. No hay como que decimos, a ver, ya, hay mucho ruido, hay mucha exigencia, paremos un poco, analicemos si como sociedad estamos yendo a un buen lugar. No, la gente dice, voy a terapia. Y ahí está, no hay un cambio estructural, no sé, no digo que esté mal ir a terapia, no quiero decir eso porque es muy controversial, pero hay que hacer cambios desde todas las partes, ¿sabes? Es que subconscientemente por medio de las películas nos condicionan ahí para... Es que nos condicionan todo el tiempo, realmente vivimos en un mundo muy ruidoso, todo el tiempo está la publicidad, los medios, las redes sociales, es bien complejo. Ñaño, qué bacán, qué buena charla, loco. Para ir cerrando, pues me gustaría topar un tema relacionado con la migración. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste? ¿Identificado, extraño? ¿Has viajado mucho por el mundo? ¿Sales mucho? ¿Viajas mucho? Desde que fue la pandemia paré un rato por la pandemia. Espera, antes de avanzar quiero dejar algo suelto que me olvidé decirte, lo de los videojuegos, porque siento que la gente va a decir, ¿qué onda? ¿Por qué encuentra paz en los videojuegos? Qué estupidez. Y no sé, yo tengo, no me pongo muy triste, como te decía, no tengo capítulos de ponerme muy triste, pero sí tengo capítulos de mucha ansiedad. Y creo que se debe también a todo ese tiempo que fui influencer, que me llenaba mucho de ansiedad porque estaba muy pendiente de los números, de mi resultado, y a veces lo que más me paraliza es esta ansiedad de, tengo que hacer muchas cosas y tengo que ser un campeón y tengo que comerme al mundo. Y los videojuegos me han servido para ponerle un pause, ¿sabes? Como cuando juego algún videojuego mi cerebro se pone en blanco y eso sí me da mucha calma porque sirve justamente para ese reseteo. ¿Qué juegas? Por ejemplo, cosas como League of Legends o me pego... Los Sims, ¿no? O a veces sí, un simulador, ¿sabes? Cualquier cosa que me ayude a desconectar porque realmente mi cerebro se llena de ansiedades y creo que es un problema del mundo actual que tienes tantos estímulos y tantas exigencias y tu cerebro se pone así ruidoso y esa cosa a mí me ha servido. Y conozco otra gente que le sirve ir a caminar en la naturaleza, que le sirve cerrarse en un cuarto oscuro, escuchar su disco favorito. Es como también creo que necesitamos ese momento de alejarnos del mundo, como abstraernos, estar en silencio, concentrados en algo y volver a ¿Cuál es tu disco favorito? No sé, me gusta mucho. Estaba escuchando mucho Rosalía últimamente. Rosalía. Sí. Siento que ella tiene como ahí un concepto bien interesante. Bacán. ¿Pero por canciones o discos completos? No, discos, porque yo creo que ella es una artista de discos, ¿sabes? Discos. Porque sus sencillos que saca, si no lo ves en su conjunto, o sea, yo digo, siéntate a escuchar un disco completo de ella y dices, wow, aquí hay un concepto, aquí hay una propuesta interesante. Aguanta, antes de irnos por la tangente. Por ejemplo, ¿tú qué podrías recomendar a creadores como nosotros? Creadores, o sea, ¿qué seríamos, no? Como creadores, Creadores de contenido. Content creator. ¿Qué será, ve? ¿Cómo nos encasillamos, ve? Bueno, pero
que en realidad existe no sé, está ahí que nosotros solemos conversar mucho de que, loco, hemos tenido en realidad contenido re del putas. O sea, no es porque seamos nosotros, no, pero ha habido cosas bacanas, loco. O sea, ha habido cosas bacanas. Y vemos subir números así a cuentagotas, ¿cachas? Y como que ver que nos llegan 5 seguidores es para nosotros como... Puta, salgamos y prendamos castizos. Pero... Te puedo dar unos consejos porque... Sí, claro. Entonces, allá es a donde... ¿Tú qué dirías desde tu perspectiva? Desde lo poco que sé, porque yo hago redes también. Sí, igual a toda la gente que quiera abrirse un podcast, yo creo que la clave está en aprovechar los beats, los momentos cumbres del podcast y subirlos en TikTok. Ahí yo he conocido un montón de podcasts porque veo como... hubo un momento estrella de la entrevista que le preguntaste algo al entrevistador y dijo una perla y súper chistoso. Pero eso hacemos, loco. Ya, y aparte de eso, entonces. Pero dile al entrevistado que también haga colaboración con eso. Porque si suben los dos al mismo tiempo, los seguidores del entrevistado dicen, este podcast está cool, sigámosle también, ¿sabes? Y ahí se crea como una sinergia bacán. No sé si siempre lo hacen, igual no sé si todos los entrevistados estén abiertos. Sí, la verdad es que sí han colaborado, sí, ¿no es cierto? Y también sabes lo que pasa. Y vos vas a dar colaborando, güey. De una. Pero lo que te quería decir es que, como te dije desde el inicio, esto es una carrera de resistencia. O sea, no esperes que... ¿Cuántos podcasts han subido? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos tenemos? 16. Los podcasts, creo que al capítulo 40 es que se vuelven famosos, ¿sabes? Mira, no sé, darán viendo, creo que ya iban unos cuantos cuando comenzaron a encontrar su audiencia y se volvieron famosos. Toma tiempo, hay que estar ahí esperando y... Ya. Enchufe tampoco fue lo que fue desde el inicio, ya desde cuando iban 2 años creo que se volvieron. Pero ustedes llegaron a millones y millones y millones de Pero views. Después de 2 años, ¿sabes? Pero 2 años es relativamente poco. Bueno, es que también entraron en tierra virgen, ¿no? Sí, pero no digas que 2 años es poco porque si... Relativamente, digo. Porque si subes un video a la semana, ¿cuántos videos serían en 2 años? 108. 108, es bastante. Claro. Y yo sí te digo que a los 2 años llegó así como la mega viralidad, porque a los primeros años de la gente ni siquiera sabía que existía. O sea, yo creo que hasta Supercampeones la gente no entendía muy bien qué era Enchufe, ¿sabes? Claro. Se toma tiempo. Constancia, ñañitas, eso ha sido, pues, o sea, la piedra angular del éxito ha sido la constancia, qué pereza. Loco. Sí, da mucha pereza, más que nada cuando no ganas nada, solo lo haces por amor a la camiseta. Exacto, loco. O sea, lo que a nosotros nos entretiene es que tenemos el pretexto de vernos así, ¿cachas? No, y o sea, aparte, de montar la cámara, el micrófono, sentarnos a conversar con alguien como vos, o sea qué del puta. Mira, encuéntrale el gusto, o sea, ya no la hagas tanto por los números, porque eso es algo que no vas a poder controlar, no hay fórmula mágica, o si no todos fueran exitosos, sino realmente abórdalo como algo que te gusta hacer, como lo que te decía, si vas a escribir algo, escribe de algo que te gusta, y si vas a hacer esto, haz que te guste y que lo disfrutes, ¿no? Claro, esa sería la intención, ¿no es cierto? Como que encontrar el propósito. El método Ikigai. Y tampoco crees que los números... A veces estamos como muy obsesionados con los números. Sí, eso es lo que Decimos pasa. como 300 no es nada, qué poquito, o 20 es muy poquito. Oye, 20 personas es esta habitación llena que te están escuchando y prestando atención. Es un buen número. Sí, Yo a veces a los inicios de mi canal de YouTube decía, tengo 300, qué poquito. Oye, 300 es un auditorio de un colegio. Sí. Es gente que está ahí, que dio clic y está viendo tu cara. No es cualquier cosa. De ley. Lo bueno fuera que de esos 300 caigan $1 mensual, ¿no? Claro, sí, ok. Pues para rebobinar un chance, nos quedamos en que te preguntaba respecto a cuál es tu experiencia como migrante. Es verdad. Wow. Ahorita lo que más me está costando... ¿sabes qué me siento? Tengo una sensación bien rara que he estado como reflexionando sobre eso. A ver. Me siento como ajeno a esta realidad. Todavía siento que estoy viendo este nuevo país a través de una vitrina, ¿sabes? Y no me puedo desprender de ese sentimiento. Y es algo extraño porque cuando había venido antes como turista, sí me daba como el beneficio de
de disfrutar a 100, de pasearme, de caminar, de querer como sacarle el jugo, pero ahora que ya vine con la concepción de vivir acá un tiempo, de estar aquí. O sea, ¿te vas a quedar? Ahora que se acabe el máster es el tiempo del máster y luego quiero hacer como ir unos meses a Ecuador, estar un tiempito acá, como ir alternando. Pero ahora estoy como con esa sensación de que siento que esta ciudad no es mía y que yo la estoy viendo a través de una vitrina y que no sé todavía cómo incorporarme. Creo que es una cosa inconsciente de mí de no querer renunciar a mi país, de no querer perder mi identidad y me cuesta como dar ese salto. ¿No te pasó a ti un poco eso? Pero eso es precisamente porque ese es el... ¿Cómo es esto? Ese proceso de cuando dejas de ser turista y te vuelves migrante. ¿Verdad? Claro, entonces ya ves los ojos, ya ves con otros ojos, ¿cachas? Ya Porque... ves o sea, con wow, ¿dónde es el supermercado al que voy a ir? ¿Qué línea de metro tengo que coger? O sea, como ya quitarle lo romantizado, la visión romantizada del turista y hacer de este tu hogar. Porque, y eso es difícil. Porque en el turismo todo es destrucción, loco. O sea, tienes que hacer cápsulas así de tiempo y vivir el máximo. Total. Pero cuando ya estás como migrante, más bien vas dilatando así el proceso, tienes que adaptarte. Este proceso de adaptación obviamente tiene varias fases, desde que te pierdes, te reencuentras, lo aceptas, lo niegas, lo vuelves a... Entonces... Yo creo que de alguna manera te adaptas porque te terminas adaptando, pero siempre existe esta nostalgia, ¿sabes? Como, fíjate en qué lejos que estamos haciendo cosas, tú estás haciendo un montón de cosas, creando, estarás socializando con nuevas personas, teniendo nuevas experiencias, pero y aún así nunca... es imposible como no traer a colación el tema de es que ves lo que pasa en Ecuador. ¿Te acuerdas lo que pasó? Y lo traes. Y no creo que sea precisamente malo porque es parte de nuestra realidad. Pero para no ver el mundo, como tú dices, como una vitrina en la que estás ahí queriendo meterte o ver desde fuera, en realidad yo creo que sí está esta parte como que desprenderse de las cosas que más nos arraigan hacia allá. Sí. Y no hablo desde lo emocional, sino más bien, por ejemplo, algo que en lo que yo creo que estamos muy, muy contaminados es, por ejemplo, de la parte política. Ya, ¿cachas? Como que pensar en lo que pasa allá en la política que afecta porque es parte de nuestra economía y mandamos remesas o tenemos negocios o tienen la familia pero no sé, ahí debe haber algún ejercicio que a lo mejor yo si tuviera una receta mágica pues te podría, o más bien dicho pautas, ¿no? Te podría dar, pero como ves tampoco es como que yo me he desprendido de eso y yo sigo viendo este mundo como tú dices, como una vitrina en donde inconsciente y conscientemente siempre regreso a ver y digo, no, es que voy a regresar y voy a hacer esto. Es que voy a regresar y voy a hacer esto. Pero y luego digo, no, o sea, estoy aquí, he estudiado, estoy aplicando una oposición, estoy haciendo esto, tengo este proyecto, o sea, no tengo chance como que para estar regresando a ver siempre por el retrovisor, pero... No sé, es parte del que migra, creo, no sé. Hay gente que sí que en realidad se libera de todo, ¿cachas? Pero es es igual una respuesta visceral. Es desde el odio. Es como que, puta, sí hace que esa mierda y yo no quiero regresar ni a ver. Y así te encuentras a gente que no ha regresado 15, 20 años. O gente que en realidad... está viviendo aquí 20 años y no sabe lo que pasa aquí, pero sabe lo que pasa allá. Depende mucho de cómo migra, o sea, cómo estás migrando, porque también yo tengo una experiencia de que yo escogí venir acá. Es un privilegio eso. Ajá. Hay otra gente que migra porque no encuentra trabajo en su país y tiene que alimentar a sus hijos que viven allá, y eso me parece durísimo y eso debe ser un proceso migratorio mucho más difícil, ¿sabes? Claro. Yo acá que vengo a estudiar porque yo escogí, es una decisión que yo elegí, ¿sabes? Mucho más cómoda. En cambio, sí me pongo a pensar de esos padres de familia que dejaron a sus 3 hijos en Ecuador, debe ser súper duro y que aparte vienen acá a trabajar 6 días a la semana, eso debe ser durísimo. No, o sea, yo creo que estamos bastante distantes de poder conocer esas realidades, así como
en carne propia, ¿cachas? Porque solo el que lo vivió como que en plan... Retomemos a lo que hablábamos al inicio, o sea, nuestros propios familiares que perdieron todo en un feriado bancario y no les quedó otra cosa que salir. Total. Aparte de que se quedaron sin plata, tuvieron que abandonar a la casa. Llegan acá y, claro, eres vos el perro verde. ¿Cachas? O sea, vos Sí. eres al que te ven raro. Bueno, ahora ya no tanto. Nosotros ya no sufrimos de eso porque ya somos parte del medio. Pero los que llegaron al inicio, claro, eran perros verdes a los que se les veía y se les identificaba. Total, y antes había mucho más racismo, estaba terrible antes. Claro. Y cuando pasó lo del feriado bancario, venían tantos ecuatorianos que no había trabajo. O sea, no es que tú podías ir a trabajar de mesero en un bar, ¿no? Tenías que ir a coger papas en el medio del campo, en un En solazo, verano, en verano. huevón. En Murcia, las naranjas Sí. a 42 grados. ¿Cachas? ¿Sabes lo que es eso? Y Eso trabajar... es ser héroe, loco. Yo sí que, wow, yo no... Porque, wow. ¿cómo más conceptualizas como ese ideal de héroe, cachas? Eso es el héroe de verdad. Sobrehumano, huevón. Qué Bueno, fuerte. y yo creo que por ahí van ya las cosas, hermano. Y para cerrar, nosotros, bueno, suelo como querer dar un background de todo lo que se ha hablado en los podcasts, pero en realidad esta conversación ha sido súper diversificada, interesante, precisamente lo que idealicé yo cuando quería conversar contigo, no tanto topar los temas de los que en realidad se han topado, porque sabía, y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos, como que conocer conocer a la persona detrás del artista, detrás del creador, detrás del hacedor. Entonces, bacán, ñaño, muchísimas gracias por tu tiempo, tu predisposición. Diego, brother, qué genial haber compartido contigo esta experiencia para mí ahora indescriptible porque pues ha sido en realidad de varias reflexiones, risas Sí, es verdad. y Ha sido desencantos. un poco terapéutico. Sí, la verdad. Salgo Ajá. aquí, no sé si más calmado o más conflictuado, pero salgo distinto. El mensaje que podemos dejar, al menos yo diría que hay que romper con el cliché de que las drogas están relacionadas con el arte, loco. Sí, cada quien, ¿no? Cada uno. Cada Cada uno. Ñaño, ten la gentileza, siempre pedimos a nuestros invitados que nos acolen con un mensaje para el cierre. Sí. Y obviamente no va a ser la excepción. Ey, ¿qué tipo de este mensaje? You are free. Pero así recomendando que sigan el podcast. No. O sea, vos puedes... Suscríbete y dale like. La campanita. No. Lo que vos quieras, loco. O sea, como Wow. faltó algo de topar en la conversación. ¿Crees que debimos haber hablado de esto? O es algo que a mí siempre me ha gustado decir, pero no ha habido el chance. No sé, o sea... Wow, déjame pensar de todas las cosas que... Luego, si quieres, cortas esta parte en que estoy pensando. Pero, wow, es que hemos hablado de tantas cosas en este capítulo. ¿Cuál sería mi mensaje para la humanidad? Yo creo que esto que a mí me ha servido... Gente, vivimos en un mundo muy ruidoso, ¿sí o qué? Súper. Con tantos estímulos, tanta gente con la que compararnos, tantas exigencias que yo digo, encontremos esa calma en medio de tanto ruido para reencontrarnos a nosotros, ¿sabes? Estamos ahí como el mundo gritándonos a la oreja todo el tiempo. Tomémonos la pausa de encontrar esa calma, esa tranquilidad, escucharnos a nosotros mismos y respirar. Y ahí sí, volver al mundo caótico. Eso creo. Wow, loco, qué bacán, pana. ¿Sabes a qué me hizo acuerdo? A ¿A Gustavo Cerati, loco. Cerrar ¿Qué los dices? ojos para poder ver, loco. Es verdad. Diego Ñaño, Dios te pague. Yupa y Chani, loco. Gracias, niñito. Bye. Amigos, a ustedes. esto ha sido Isacta en la casa, Isacta con Diego, Isacta con la Manguito, Isacta con el Johnny, Isacta con Kat. Isacta en la casa.